Queremos escucharte en esta mañana, Padre. Queremos escucharte, Señor. Te invito a que puedas levantar tus manos en este día. Vamos a prepararnos en esta mañana. Vamos a adorar su nombre. Sí, Señor. Te alabamos, Santo. Te alabamos, Señor. Jesús, oh, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro
nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Levanta un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Recibimos su palabra de esta manera, amén. Gracias, Dios. Te alabamos, Dios, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria, honra, alabanza, Señor. Oh, fluye, bendito Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, Señor. Empieza a llenar, Padre amado, cada vacío, Señor. Empieza a corregir todo lo deficiente, Señor. Empieza, Padre amado, a obrar, Señor, en cada herida, en cada corazón, Señor. Trabaja, Señor, en nuestro interior. Renueva, restaura, fortalece, anima, inspíranos, Señor, en este día. En este día te entregamos nuestras vidas, Señor. Las ponemos delante de ti y te decimos, Dios, te hemos dado lo mejor de nosotros, Padre. Y si algo, Señor, no has recibido de nosotros, perdónanos. Ahora, Señor, queremos prepararnos para recibir lo que tú tienes, Señor. Danos, Padre amado, esa porción que necesitamos, Señor. Esa porción que nos alimenta, nos sacia y nos hace sentir completos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, porque creemos que en esta mañana la manifestación poderosa de tu Espíritu hará cosas tremendas en medio de tu pueblo. Amén, Señor, y amén. Dale un aplauso a tu Dios. Él se lo merece. Te alabamos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias, Jesús. ¿Puedes tomar asiento en este día? Es maravilloso que en esta mañana vos y yo estemos reunidos aquí porque creemos en un Dios que puede hacer aquellas cosas que muchas personas no creen, que puede realizar aún lo que la ciencia no puede realizar y que puede llevarnos a vivir experiencias que tal vez nunca habríamos podido alcanzarlas. Por eso en este día nosotros nos reunimos para alabar, glorificar, exaltar su nombre. Y en este día nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. Y mientras que yo quería también que Dios hablase a mi vida, porque yo todos los días quiero que Dios hable a mi vida. Y busco en su palabra y leo y muchas veces medito en todas las palabras que Él ha hablado a través de la Escritura. Y Dios siempre tiene una frase, siempre tiene una palabra, siempre tiene un salmo, un proverbio, algo que me inspira, me llena, me fortalece o me pone en alerta en todas las cosas. Y yo digo, Señor, qué maravilloso ha sido para aquellos que estaban contigo, caminar junto a ti, escuchar todas esas palabras que tú decías, verte obrar sobre la vida de las personas. Cuán maravilloso ha sido el vivir y experimentar todas esas cosas que tú hacías aquí en la tierra. Y cuando yo estaba con Dios hablando sobre esto y yo me maravillaba de todas las cosas que por lo menos habían leído y algunas que he entendido, y digo, qué hermoso sería caminar en ese tiempo, paso a paso, en el tiempo que tú estabas viendo las resurrecciones, viendo las sanidades, viendo los milagros. Y mientras que yo estaba en eso, Dios me recordaba que sigue siendo el mismo tiempo. Escucha bien, y esto me maravilló. Sigue habiendo todavía milagros, sigue habiendo resurrecciones, sigue habiendo sanidades, sigue habiendo liberaciones. Lo que pasa es que la gente está distraída. Lo que pasa es que la gente tiene su mente, su corazón en otras cosas. Lo que pasa es que la gente en su necesidad
Se ha olvidado que hay alguien que puede cambiar, transformar, obrar, sanar, liberar, restaurar, fortalecer y hacer todas aquellas cosas que muchas veces nos cuestan cambiar o nos cuesta verlas de otra manera más de lo que ven nuestras vistas. Entonces, mientras que yo hablaba todo esto con Dios, Dios me daba la palabra y esto a mí me da gozo y me da paz de saber de que Dios hoy quiere hablarnos, de que Dios está en medio nuestro, de que Dios está aquí en donde nosotros estamos reunidos. Y ese mismo Dios de milagros, ese mismo Dios que obraba sanidades en aquel tiempo de Jesús en la tierra, ese mismo Dios que traía liberaciones, ese mismo Dios que traía salvación, es el mismo Dios que obra de la misma manera en este tiempo y en este lugar. Por eso en este día yo quería tratar de comunicarte y de hablarte y de decirte lo que Dios me mostraba en esta mañana a mi vida y cómo Dios iba haciendo cada una de las cosas y provocando acontecimientos y manifestaciones para que vos y yo podamos entender que no estamos solamente de paso aquí en la tierra, sino que estamos con un propósito en Dios, de poder creer, de podernos acercar a Él y poder recibir todo lo que Él ya tiene preparado de antemano para vos. A Él le hace falta hombres y mujeres que crean, se acerquen y reciban lo que Él ha traído para ustedes y para mí en este día. Dios hará grandes cosas y su bendición ya está preparada para ser soltada sobre tu vida. Vos lo vas a recibir en este día. Vos lo vas a recibir en Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34 inclusive lo vamos a estar leyendo. Evangelio según San Marcos, capítulo 25 al 34. San Marcos 25 al 34 del capítulo 5. Si lo encontramos decimos amén y los demás lo siguen buscando. Dice así la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había disfrutado mucho había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote, dice la palabra de Dios. Todos en algún momento tenemos un padecimiento, que es una necesidad. Estoy padeciendo económicamente, puedo estar padeciendo espiritualmente, puedo estar padeciendo en mi salud, puedo estar padeciendo en mi familia. O sea, lo que creo que tendría que tener está faltando. Y eso afecta a mis sentimientos, eso afecta a mis emociones, eso afecta mi vida social, afecta mi vida emocional, afecta mi vida familiar, afecta mi relación muchas veces con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, cuando hay un padecimiento,
empieza a bloquear muchas áreas de nuestras vidas que nos hacen funcionar, que nos alientan, que nos fortalecen, que nos animan. Entonces estamos viendo que nos estamos esforzando en algo, pero no tiene cambios. Entonces la madre le enseña a sus hijos desde temprana edad y ve cómo sus hijos se van apartando día tras día. Y dice, pero yo les sembré la palabra, yo los encaminé en el camino del Señor. Yo los llevé a alcanzar una plenitud, una presencia. Se bautizaron, se fueron formando en la iglesia y de repente se apartaron de Dios. Y ahora estoy insistiendo de la misma manera y estoy queriéndolos acercar nuevamente a Dios, pero ellos, todo lo que hago parece que no les alcanzara. Como que oyen pero no escuchan, están con la cabeza en otro lado. Entonces la madre vive preocupada por ese hijo, por esa hija. Su corazón está siempre atento a cualquier cosa que les pueda pasar. ¿Por qué? Porque sabe que por ahí, si no tiene la cobertura de Dios, le puede llegar a pasar algo, algún acontecimiento, alguna manifestación contraria. Y entonces la madre, el padre están continuamente preocupados por ese niño. ¿Por qué? Porque le falta algo. Están padeciendo de esa unidad que había antes en la familia, dentro también de las cosas de Dios. Tal vez alguna persona está padeciendo una necesidad económica, dice, ya hice planes y planes y siempre hago proyectos, mas nunca me sale. Cada vez que me pongo a hacer algo por una cosa, por la otra, tengo que desistir, vuelvo para atrás y no puedo salir de la misma situación que he vivido durante años. Yo no sé, hay gente que prospera con mucho menos que lo que hago yo. Hay gente que parece que ninguna de las cosas le fuera mal, sino que todo les va bien, y a mí todo mal, y siempre estoy como encajado en el mismo lugar. Es más, a veces me siento que retrocedo, hay veces que me siento que no puedo no solamente no alcanzar, sino que me voy para atrás. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Me preocupa por el bienestar de la casa, me preocupa por el bienestar de la esposa, del esposo, me preocupa por el bienestar de los hijos, me preocupa por su futuro. ¿Cuál es tu futuro? El otro día le decía a una persona, lo que no haces entre los 25 a 50 años, muy difícilmente lo puedes hacer de los 50 arriba. Los años que te llevan a una prosperidad de los 50 arriba son entre los 25 y los 50. Si vos administraste bien entre los 25 y los 50, de los 50 para arriba vas a ser próspero. Y te lo puedo asegurar, está recomprobado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme de los 25 a los 50 y allí de los 50 empiezo a disfrutar mi economía. Ahí ya empiezo a crecer económicamente, pero de los 25 a los 50 tengo que tener un orden de trabajo, un orden de alcanzar objetivos, planes. Por eso hay mucha gente que se frustra, llegan a los 40, 45, 50 años, miran para atrás, dicen, no ha cambiado mi vida, siempre estoy en el mismo lugar, no puedo avanzar, no me pude comprar lo que quería, no. Hay otras personas que han prosperado y yo no he prosperado, y entonces esa preocupación los oprime de tal manera que piensan que toda su vida va a ser así, que nunca va a poder cambiar. Entonces todos en algún momento padecemos. Algunas personas padecen esos desiertos de no poder tener esa comunicación o esa relación que muchos hablan. Dios me habló, Dios se presentó, Dios me ayudó, Dios me acompañó, Él fue el que me protegió, Él el que hizo que tal cosa sucediera. Y estas personas parece que no sienten nada. Dicen, pero yo no sé en qué hablan. A Él le pasa todo, Él sueña, Él recibe revelación, Él recibe ciencia, recibe visitas angelicales, aún Dios le acompaña en todo lo que emprenden, más a mí no me sucede nada. Son padecimientos. Y entonces la gente se empieza a apocar en la fe y empieza a decir, pero si yo nunca voy a sentir nada, esto tal vez no sea para mí, tal vez sea para aquel que recibe todo. Esos padecimientos muchas veces te hacen sufrir y te hacen tener esa necesidad tan presente que te olvidas de disfrutar todas las cosas que tal vez tengas a tu alrededor. Esta mujer, que no se le conoce el nombre, era una mujer con una necesidad. Ella estaba padeciendo una enfermedad.
En esa enfermedad se encontraba manifiesto el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no podía ser igual a los demás, no podía salir igual que los demás, no podía vivir en la familia igual que los demás, no podía tener una relación matrimonial igual que los demás, no podía proyectarse igual que los demás, era diferente. ¿Por qué? Porque tenía un padecimiento, y ese padecimiento estaba bloqueando de tal manera su vida, que lo único que hacía ella pensar todo el día en esto. Entonces ella, con todo lo que tenía, se esforzaba, pero esa necesidad siempre estaba allí. Ese padecimiento siempre se encontraba. Ella tenía una enfermedad. Dice la palabra de Dios que era un flujo de sangre que durante 12 años había estado ininterrumpidamente en su cuerpo. Ya no tenía las mismas fuerzas. Ya no tenía la misma edad de su juventud. Tal vez había perdido hasta su matrimonio, porque no se habla nada de su esposo. Porque su esposo, por su necesidad o por su padecimiento, tal vez no había soportado ese momento y la había abandonado. Tal vez esta mujer había vivido un tiempo en el cual habría querido acercarse a la presencia de Dios y estar en el templo, congregándose, como muchas mujeres también lo hacían. Pero por consecuencia del flujo de sangre no se podía acercar a la casa de Dios. Tal vez habría habido alguna vez que habría querido un consejo de un sacerdote, de alguien que le venga a imponer las manos, a hablar con ella. Pero ¿sabes una cosa? Para la religión de aquel tiempo ella era una persona inmunda y los sacerdotes no se podían acercar ni tocarla. Entonces esta mujer estaba padeciendo no solamente una enfermedad, estaba padeciendo en su familia, estaba padeciendo en su vida social, estaba padeciendo en su vida espiritual. Su vida era una vida de padecimientos. A veces en este tiempo nosotros padecemos o tenemos carencias de algunas necesidades o de algunas cosas que tal vez no funcionan en nuestras vidas y decimos, bueno, ya no sé qué hacer, me esfuerzo y hago esto y hago lo otro y nada puedo cambiar. Dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía, decí conmigo todo. O sea que no le quedó nada, porque ella quería ser sana, quería ser una mujer como muchas mujeres de esta tierra, poder tener una familia, poder tener un esposo, poder ir a la iglesia, poder creer en Dios, poderse acercar a un sacerdote, poder tener una vida social, una vida espiritual, una vida natural o una vida familiar como cualquier persona. Pero dice que nada. Entonces todo lo que tenía, dice todo, empezó a gastarlo en médicos, y recorría un médico y le decía, mira, aquel médico te puede sanar. Y entonces iba aquel médico y le hacía churías. No tenía la ciencia no estaba avanzada como en este tiempo. Entonces practicaban con la gente distintas cosas, y todas esas cosas muchas veces traían dolor. Dice que estaba muy, pero muy dolorida de todas esas manifestaciones, y no solamente que experimentaban con su cuerpo, sino que también pagaba para que eso suceda. Había gastado todo, el dolor seguía, la manifestación seguía, lo que ella quería que cambiara no cambiaba, y allí se encontraba hoy en medio de una necesidad. Tal vez vos y yo nos encontremos en algún momento en medio de una necesidad. Tal vez veamos que no lo hemos podido cambiar, hemos gastado, hemos invertido, hemos traído todo lo que teníamos para que las cosas fueran de otra manera, y sigue igual. Eso no te tiene que hacer desistir. Lo peor que le puede pasar a una persona
Es decir, bueno, me tocó esta vida, así va a ser. Y durante todos los días de mi vida, mientras que esté en la tierra, voy a tener que soportar esta situación. Mi marido es un borracho y lo voy a tener que aguantar. Mi esposa es una loca y siempre me pelea y la voy a tener que aguantar. Mis hijos se descarrían y andan en la droga y andan en distintas cosas que les influyen en su vida natural y traen trastornos a nuestras vidas. Son violentos, algunos ladrones y demás cosas, y eso afecta a nuestra vida familiar. No te tienes que conformar diciendo, bueno, qué sé yo, hay que soportar esta enfermedad, me tocó a mí, le podría haber tocado a otro. No. Esta mujer no se conformó nunca. Se había quedado muchas veces sin fuerzas. Se había quedado sin el vigor necesario tal vez para hacer algunas cosas. Pero ella sabía que algo tenía que acontecer. No sabía cómo iba a ser, no sabía de qué manera iba a suceder, pero todo lo que en ella podía llevar a cabo, todo lo que ella podía realizar, ella lo hacía, y lo hacía creyendo de que ella podía recibir lo que necesitaba. Te quiero decir, no aflojes, no te detengas. No te quedes estático viendo lo imposible, esa montaña que no puedes escalar por causa de tu debilidad, ese gigante que tiene más armas que tú, tiene más experiencia que tú, y entonces te amenaza diciendo que te vas a morir y que no vas a poder pasar sobre su vida, sino que te va a despedazar. No te quedes mirando a ese ejército que se ha amontonado alrededor de tu casa, alrededor de tu hogar, alrededor de tus sueños, diciéndote: te hemos sitiado, no vas a poder salir, te vas a tener que quedar encerrado. Va a ser una vergüenza para ti. Aún no vamos a tener que pelear, sino que vos te vas a morir sin que nosotros levantemos un arma, porque te tenemos rodeado. El temor, la cobardía, te quieren aprisionar y te quieren mentir diciéndote: esto es así, no luches más, estás desgastando tu fuerza en algo inútil, te tenía que pasar y así vas a vivir. Es el tiempo de que vos y yo no prestemos oído a esas cosas que quieren aún traer más pesar en todas las situaciones que podemos estar viviendo. Es tiempo de pensar: no sé cómo va a suceder, no sé cómo va a ocurrir, pero algo sí sé, algo va a acontecer en mi vida que va a cambiar todo lo que me está pasando. Este dolor, este sufrimiento, esta necesidad, esta manera que han venido las cosas para mi vida, van a tener un cambio. Dios está por hacer una obra en mi vida y yo estoy dispuesto a moverme para que esa obra suceda. Esta mujer sabía que no le daban las fuerzas, sabía que no tenía lo que tenía que tener para poder continuar, pero lo que no perdía era la fe, sabiendo de que Dios podía hacer algo que la ciencia no pudo hacer, que Dios podía revertir lo que otros no pudieron revertir, que Dios tenía preparado algo para cambiar su vida, su hogar, sus proyectos y sus sueños, y eso estaba por acontecer. Entonces ella, en su debilidad, estaba preparada, sabiendo que algo Dios iba a hacer en tu vida. Prepárate, porque Dios lo va a hacer también en la tuya. Desiste, sé fuerte, sé valiente. Dios lo hará una vez más. Gloria a Jesús. Escucha bien. Dice que ella oyó de Jesús. Decí conmigo: oyó de Jesús. Y entonces, cuando oyó de Jesús, ella dijo: esta es mi oportunidad. No tengo plata, no tengo fuerzas, no tengo salud,
no tengo familia que me acompañe, no tengo vecinos que me ayuden, no tengo sacerdotes que me acerquen a Él, pero sé que esta es mi oportunidad. No voy a mirar todo lo que no tengo, voy a mirar algo que voy a tener. Entonces ella se levantó de allí, de su casa, y empezó a avanzar hacia la multitud. No dudó nunca de que algo estaba por acontecer. Había puesto su fe en los médicos, había puesto su fe en las familias, había puesto su fe en la religión, mas todos les habían fallado. Ahora iba a poner la fe en Jesús. Entonces ella no dudó y empezó a avanzar hacia Jesús. Escúchame bien. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Iba avanzando y decía: si solamente le tocara el borde de su manto, seré sana. Sus fuerzas no le daban, estaba debilitada, y ella decía: si solamente, yo creo que si la veían alguna de los que estaban allí, decían: está loca, esta mujer está hablando sola. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. E iba caminando con las pocas fuerzas que tenía y cada vez se acercaba más a la multitud. La multitud que de repente callaba y hacía un silencio y de repente gritaba jubilosamente por acontecimientos que pasaban. Gente que al pasar preguntaba: ¿quién es ese que va ahí delante? ¿Quién es esa persona que está rodeada? Y muchos le gritaban: Jesús el Nazareno. Otros le decían: es un profeta, un hombre de Dios. Otros decían: es el Hijo de Dios. Pero esta mujer, entre todo ese barullo, entre toda esa convulsión, en medio de toda ese lugar que parecía impenetrable para llegar a Jesús, ella se fue abriendo paso. Y ella seguía diciendo: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ella tenía un objetivo, era el borde. Ni siquiera quería hablar con Jesús, ni siquiera quería que Jesús le hablara, no quería ni siquiera que le pusiera una mano. Ella decía: con solo tocarle el borde de su manto, yo voy a recibir la sanidad. Muchas veces nosotros queremos hablar. Si viene un evangelista, queremos hablar con él, queremos sentarnos en su mesa, queremos que él nos toque, queremos que él nos ore. Esta mujer no quería nada de eso. Esa mujer quería solamente tocar el borde de su manto. Su fe estaba determinada en que la persona que iba ahí tenía todo lo que ella necesitaba para tener un cambio de vida, para tener un cambio en su cuerpo, en su salud, para tener un cambio radical en todos los acontecimientos que había vivido durante 12 años. Y perseveró, y yo creo que muchas personas decían: pero espera, no puedes pasar, hay muchas personas adelante, más ella sin hablar con las personas, sino diciendo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo lo pudiera tocar, yo sé que seré sana. Y la gente, cuando escuchaba lo que ella decía, pero esta mujer lo tiene a Jesús, que le puede tocar, que le puede orar, que le puede hacer algún milagro a su vida, solamente quiere tocar el borde de su manto. Esta mujer, pobrecita, y muchos le verían su necesidad, su debilidad, y dirían: hay otros también enfermos, hay gente con lechos que está delante de Jesús ahora. Hay gente que le han traído su familia, sus amigos le han traído delante de Jesús para orarle. Pero la veían tan sola, la veían tan debilitada, que yo creo que más de uno se apiadó de escuchar sus palabras, que ella seguía insistiendo: si tan solo, si tan solo,
Si tan solo pudiera darme una oportunidad, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, no lo quiero molestar, sé que está ocupado, sé que tiene muchas cosas que hacer y tal vez yo ya no tenga la oportunidad de tener la juventud como tenía antes, pero si tan solo me conformo con las migajas que caen de la mesa, me conformo con lo poco, no quiero lo mucho, solamente quiero lo que necesito y sé que Él lo tiene. Solamente algo que acontezca en mi vida quiero de Él. Y entonces la gente, yo creo que viendo su calidad o de vida y viendo su necesidad, y algunas personas le reconocían y decían, esta es la mujer que perdió su hogar, perdió su familia, perdió todo lo que tenía por causa de gastar la plata en médicos, y alguna persona se abría y decía, pasa por acá, pasa. Y ella se fue acercando poco a poco. Fue viendo que las cosas se iban abriendo como el Mar Rojo frente a Moisés. Como el río Jordán, cuando los sacerdotes pisaron las aguas, se amontonaban en un montón. Solamente su fe y su determinación habían llevado a esta mujer cerca de Jesús. Y ella no se iba a detener hasta tocar su manto. Ella quería tocar su manto, no quería más. Y entonces de repente vio que los discípulos rodeaban a Jesús de tal manera que era como un ejército de hombres que trataban que la multitud no la apretase. Entonces esta mujer tenía que hacer algo que tal vez le costara la misma vida. ¿Por qué? Porque no tenía fuerzas para caminar, no tenía fuerzas para respirar, porque había perdido todo lo que tenía. Y sabía que se tenía que agachar, sabía que tenía para tocar el borde del manto, en medio de la multitud que la podía apretar, no solamente apretar, la podía pisar. Semejante multitud que acompañaba a Jesús tal vez podrían haberla pisado hasta la muerte. Y entonces ella se agachó en medio de la multitud y yo creo que pasó la mano entre los apóstoles, tocó el borde de su manto y empezó a sentir que algo pasó. Tal vez en otro momento habríase tardado en levantarse, pero de repente ella se incorporó. Empezó a sentir que su rostro había cambiado porque su interior estaba cambiando. Empezó a ver que la gente la miraba de manera diferente, ya no la miraba con lástima, sino que la miraba como diciendo, algo pasó, no eres la misma, venías de una manera, ahora te estás yendo de otra. Y ella entendió que algo había pasado en su vida, entonces no se quedó y empezó a acompañar al maestro en esta caminata. Ella creía que iba a volver como siempre, tal vez desilusionada, pero ahora estaba sucediendo algo diferente. Dios estaba haciendo un milagro sobre su vida. No necesitó tocarla, no se necesitó declarárselo. Lo único que necesitó Dios es que alguien creyera, le buscara, se acercara, le tocara, y entonces el milagro empieza a acontecer y de una manera extraordinaria. Dios empezó a envolver esa vida de tal manera que su cambio y su transformación empezó a ser reconocida entre sus vecinos. Las personas que antes le habían visto dijeron, ciertamente algo pasó con ella, y ella lo sabía en su interior. No quería molestar al maestro, ella sabía que ese acercarse le había provocado en su cuerpo algo extraordinario. Si vos y yo queremos cambios, transformaciones, sanidades, soluciones a esos problemas que durante años han estado en nuestras vidas, acércate a Él. No esperes otra cosa que un milagro, porque eso Dios estará a punto de hacer cuando vos y yo en fe nos acercamos y tocamos aún el borde de su manto. Gloria al Señor. Aleluya.
Gloria a Jesús. Hay un milagro para ti. Escucha bien. Se levantó Jesús, se levantó esta mujer y Jesús dijo a los que le acompañaban: ¿quién me ha tocado? ¿Sabías que a Jesús hay muchas personas que se le acercan sin fe? Entonces sus discípulos dijeron: muchos te tocan, Jesús, si te apretamos entre todos, la multitud nos aprieta, todos te tocamos. No, dice Jesús. Yo sentí que salió poder de mí. Aleluya. Alguien se llevó una bendición, alguien se llevó un milagro, alguien lo que vino a buscar lo poseyó. Está en él o está en ella, en alguien está. Y entonces esta mujer, escuchando a Jesús, estaba cerquita, ya no le quería dejar. Ella había recibido lo que necesitaba y sabía que él era el maestro. Y entonces dice la palabra que se postró delante de él. Y allí postrándose le dijo toda la verdad. Habrá resumido la historia de su vida en segundos o en un minuto. Jesús le escuchó. Y cuando esta mujer terminó de hablar, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Aunque no tenías esperanza, aunque no tenías posibilidades, aunque todo te era contrario, aunque todas las cosas no estaban a tu favor, sino más bien estaban en contra, aunque habías perdido todas tus posiciones, aunque habías necesitado médicos y ninguna solución habías encontrado, aunque tu esperanza parecía que te iba a destruir, tu fe seguía intacta, y esa fe provocó que de mi vestido, de mi vestimenta, de aquel borde del manto pudiese salir poder glorioso para obrar en tu vida y en tu necesidad. Todos esos obstáculos, todas esas enfermedades, todas esas manifestaciones que se han levantado para golpearte, tal vez para debilitarte, tal vez para saquearte o para traer a tu vida desilusión, van a cambiar, porque el poder de Dios se mueve donde la fe está. Y en este día te quiero decir, si lo que estás esperando, con fe lo estás esperando, seguramente que Dios lo hará, y de manera extraordinaria recibirás sanidad, liberación, salvación, recuperarás lo perdido, se restaurará todo lo que había sido destruido, y todo aquello que parecía que nunca iba a cambiar tendrá cambios extraordinarios, y te levantarás en el favor de Dios y dirás: ciertamente valió la pena acercarme a Jesús, porque Él transformó y cambió todas mis necesidades en bendición y provisión divina. Aleluya, Señor. Oh, Señor. Es maravilloso Dios. Muchas veces no tomamos la dimensión de los padecimientos. Porque a mí, porque yo, si trato de hacer todas las cosas bien, mas nada me es favorable. Porque siempre tengo que luchar y siempre tengo que vivir de esta manera, cuando sé que hay otra manera que es mejor para mí. Este es el tiempo. Si tienes una necesidad, si hay un padecimiento, si hay un dolor, si hay una enfermedad, si hay algo que tú sabes que necesitas, pero todavía, aunque has insistido, no lo has recibido, tienes que oír. Tienes que aprender a oír.
Porque Jesucristo también anda en esta ciudad. Jesucristo también se mueve en medio nuestro. Dios está aquí. Decía amén. Porque si no crees, no lo vas a recibir. Dios está aquí. Y si Dios está aquí, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Levantarme de mi dolor, de mi quebranto, de mi enfermedad, levantarme de mi frustración, levantarme de mi fracaso y empezar a avanzar. Y tú dirás, pero estoy debilitado, no tengo fuerzas. Porque tú no sabes, pastor, lo que es el sufrimiento, lo que uno padece cuando las cosas tienen meses y tienen años y perduran y golpean nuestras vidas. Por distintas circunstancias hemos tenido que pasar y tal vez pasaremos más adelante. Pero ninguna de ellas nos va a detener. Aunque te hayan abandonado amigos y familiares, y aunque vecinos ya no creen en tu sanidad, ni en tu fortaleza, ni en tu ánimo, y lo único que están esperando es para ti más desilusión, más desengaños, más debilidad, más enfermedad, más destrucción. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de oír primeramente que Jesús está en medio nuestro. Y yo me tengo que acercar más a Él. Esta es tu responsabilidad. La responsabilidad de Dios es cumplir con su palabra. Dice, los que se acercan a mí, yo no les echo fuera, así que no tengas temor. Dice, porque si me acerco en la condición que estoy, seguramente Dios me va a rechazar. No te va a rechazar. Eso es lo que dice su palabra. Lo que dice el enemigo, ¿sabes qué? Estás sucio, estás sucia. ¿Cómo vas a cambiar? No te da vergüenza acercarte a Dios, maldito demonio. Como Él no tiene oportunidad de salvación, ni tiene oportunidad de ser rescatado, te quiere mentir a vos y a mí de que no tenemos oportunidad. Como Él no tiene oportunidad de cambio, ya está decretado, determinado sobre Satanás, sobre sus demonios, sus huestes espirituales de maldad, sus gobernadores, el infierno, el padecimiento eterno. Él te quiere hacer creer que vos tampoco tenés oportunidad. ¿Sabes una cosa? Mientras Dios esté en la tierra, tenemos una oportunidad. Pudiste haber fallado, pudiste haber tenido problemas, dificultades, distintas circunstancias que te han llevado a vivir de manera que vos no querías que acontezca, pero aconteció. ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios de oportunidades. Dice que Él vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido, a sanar lo que estaba enfermo, a liberar al cautivo, dice la palabra de Dios, a cambiar cenizas por óleo de alegría. Él vino a cambiar mi vida y tu vida y la vida de aquellos que vendrán. Por eso en este día, ¿sabes qué? Tenemos que saber que Dios tiene una responsabilidad a cumplir con su palabra. Por las llagas de Jesús somos nosotros sanados. Él nos sustentará, nos proveerá, Él nos saciará y dará más abundante aún de lo que le pedimos. Eso es lo que dice su palabra y nosotros lo único que hacemos es oírla. Y sabes una cosa, esta mujer no solamente la oyó,
sino que tomó la determinación y la decisión en fe. ¿De qué? De vivir más cerca de Jesús, de alcanzar a Jesús. Ella podría haber dicho: tú, Jesús, que pasas por aquí, suelta un milagro para mí. No, ella avanzó hacia Jesús. Mi responsabilidad es acercarme a Él. Si tú quieres restauración, si tú quieres bendición, si tú quieres sanidad, si tú quieres que se reconstruya lo que se ha destruido, si tú quieres cambios y manifestaciones que obren a tu favor, mi responsabilidad y tu responsabilidad es acercarnos a Él. Él pasó tal vez cerca donde ella vivía, pero no era suficiente. Tal vez tú estés a una distancia que te parece que es conveniente. Lo conveniente es acercarnos a Él. Es allí donde acontecen las cosas en nuestras vidas. Es allí donde se manifiesta el poder. Cuando yo puedo tocar el borde de su manto en oración, cuando puedo tocar el borde de su manto con fe, cuando puedo tocar el borde de su manto en una acción y manifestación, sin dudar de que Él va a hacer lo que yo necesito que se haga, entonces es ahí donde la obra se manifiesta, donde se abren los cielos de manera extraordinaria, donde el poder de Dios empieza a ser soltado, donde los cambios empiezan a ocurrir, donde las manifestaciones que te oprimían y no te dejaban vivir una vida plena empiezan a ser cortados azotes, empiezan a ser cortadas cadenas, empiezan a ser cortados los yugos y empieza a haber una manifestación de cambios en tu vida de tal manera que ni aún vos podrás saber en su plenitud el acontecimiento, pero algo sí podrás declarar: el día que me decidí, el día que me acerqué, el día que pude tocar el borde de su manto, ese día recibí lo que necesité. Dios lo hizo una vez más y lo hará siempre que haya un hombre y una mujer que se atreva a acercarse a Él y a recibir todo lo que Él tiene en poder y en gloria para sanidad, provisión, bendición, liberación. El poder de Dios se manifiesta y nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, amén. Oh, sí, Dios. Eres glorioso, Jesús. Oh, sí, Señor. Ponete de pie allí donde estás. La mañana ha traído a nuestras vidas un nuevo amanecer. Tal vez no lo has podido escuchar, pero Él anda en medio nuestro. Sus pasos son lentos. Él se quiere dejar tocar, Él se quiere dejar atrapar. Él quiere que tú te acerques y Él quiere estar cerca tuyo. No es casualidad que en esta mañana Él haya querido hablarnos de esta palabra. Tal vez el tiempo, el momento de lo que Él quería hacer sea este. Hay algo que está aconteciendo y lo puedo sentir. Y no se trata de que te toque un hombre en esta mañana. Se trata que nosotros toquemos a Dios. Y nos vamos a preparar. Esta mujer, hasta que llegó, escucha bien, hasta que llegó al lado de Jesús, era inmunda.
merecía que el maestro la atendiera. Él no tenía ninguna obligación de atenderla. Pero ella sabía que ahí estaba la solución. A veces nosotros nos sentimos indignos. Decimos el milagro tiene que ser para otros, porque yo no hago las cosas como las tengo que hacer, porque no vivo como tengo que vivir, porque no hago las cosas que Dios me pide. Esta mujer no pensó en todo lo que no podía, pensó en lo que iba a ocurrir. Y en esta mañana yo te quiero hacer un llamado. Es tiempo de seguir a Jesús. Es tiempo de acercarnos a Él. Con tu debilidad, con tu defecto, tal vez con tu pecado, con tu imposibilidad, aquellas cosas que no te dan derecho. Acércate a Él en esta mañana. Él te quiere cerca. Él no ignora tu situación, pero Él sabe que tiene poder para dar a aquellos que le necesitan. De Él sale el poder para la transformación, de Él sale el poder para la salvación, de Él sale el poder para el arrepentimiento, de Él sale el poder para sanar a los enfermos, de Él sale el poder para obrar milagros, de Él sale el poder para liberar al cautivo. Hay poder donde está Jesús. Él es poder de Dios. Y Él es todo lo que necesitamos en este día para que se quiebren los yugos y se pudran en el nombre de Jesús, para que las cadenas se rompan y las celdas se abran, para que la tierra se mueva y quede en libertad el que estaba en cautividad. Dios traerá cosas extraordinarias. Ha venido a esta tierra para hacerlo. Y Él se mueve en medio de esta tierra para seguir obrando. Hay algo nuevo que está por suceder en ti. Hay algo que va a cambiar toda tu situación. Hay algo que está a punto de transformar tu enfermedad en salud abundante. Hay algo que está trayendo el material necesario para empezar a reconstruir todo lo que el enemigo derribó. Las puertas que estaban quemadas serán restauradas en el poder de su gloria. Dios es el arquitecto de nuestras vidas. Y Él hará su mejor obra en este tiempo. Dios está con nosotros. La manifestación de su gloria está por hacer su mejor obra. Y la va a hacer en nuestras vidas. No te quedes donde estabas, no te encierres más en tus pensamientos. No mires más con tus ojos naturales. Empieza a moverte en fe. Empieza a declarar: este es mi tiempo, Dios. Lo que antes no podía hacer, ahora lo voy a hacer. Lo que antes me era imposible, ahora saldrá todo a mi favor y se hará posible. Padre Dios, nadie podrá retener la bendición que está preparada para mí. Y en este día me iré con ella, Señor. Padre Dios, lo que muchos
no creyeron, lo que muchos dejaron o abandonaron, yo comenzaré a creer, comenzaré a moverme por fe, andaré cerca de Jesús, tocaré su manto y la bendición descenderá favorablemente sobre mí. Muévete de tu banca, ven aquí adelante, no te quedes mujer, no te quedes varón. No hay necesidad que no haya de ser suplida en este día. Acércate a Dios, acércate en este día. Haz de cuenta que el Espíritu Santo se está moviendo, porque aunque tú no lo veas, aunque tú tal vez no lo puedas palpar todavía, Él está aquí. Él está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, donde el favor, donde la gloria transforma, cambia y se manifiesta a favor de las vidas. Dios está con nosotros. Nadie te va a tocar. Tú vas a tener que tocar a Jesús. Te vas a tener que acercar a Él. Déjate de esperar que alguien te toque. Déjate de esperar que alguien te declare una palabra. Y empieza a estirarte. Empiézate a mover. Empieza a creer. Empieza a declarar: hoy es mi día. Jesús lo va a hacer. Acá no va a intervenir hombre alguno. En esta manifestación va a ser tu vida y Dios. Va a ser tu cuerpo y Dios. Tu problema y Dios. Tu familia y Dios. Todo Dios lo va a hacer por causa de tu fe, por causa de tu confianza, por causa de tu esperanza, por causa de moverte creyendo. Él va a soltar su poder, Él va a soltar su poder. No va a intervenir nadie, solamente Dios y vos y Dios. Él quiere que la gente se acerque, que lo apriete la multitud, que lo toquen con fe. Poder tiene para soltar, poder tiene para soltar en tu vida, para traer lo que vos y yo necesitamos. Hay poder de Dios que cambiará, transformará, obrará poderosamente sobre los cuerpos, sobre las mentes, sobre los órganos. Poder de Dios que transformará toda adicción en manifestaciones poderosas de bendición. Declaro poder de Dios para liberar, poder de Dios para cortar y deshacer toda obra del diablo. Padre, tú los ves, ellos estiran sus manos. Estira tu mano hacia adelante, estira tu mano hacia adelante. Te quieren tocar, Jesús, te quieren tocar. Están desesperados por ti, Señor. Están desesperados por un toque. Están desesperados, Padre, para que tu obra se haga en sus vidas. Padre Dios, Señor, declaro que algo está aconteciendo, Señor. Hay algo que está pasando, Señor. Hay algo que está descendiendo. Es una lluvia, Padre amado, Señor. Una lluvia, Padre Dios, pero es celestial, Señor. Una lluvia está cayendo, Señor, sobre ellos, Padre Dios. Bendiciones abundantes, prosperidad, bendiciones económicas, bendiciones, Señor. Aquel que vino en esta mañana con problemas económicos se va de este lugar sabiendo que será prosperado, que ya ha sido bendecido y tendrá todos los recursos que necesita, Padre Dios. Aquellos que vinieron con dolencias, con enfermedades, aquellos que se atrevieron en esta mañana a tocarte y todavía te están tocando, tendrán sanidad, milagros en sus cuerpos. Aquellos que vinieron con sus familias destruidas, con sus hijos apartados, se irán sabiendo que se volverán a Dios, que se unirá a lo que se había separado. Padre Dios, tu gloria, tu presencia se manifestará en lo extraordinario, y todo aquel
que en esta mañana con fe ha tocado el borde de tu manto, tu poder ha sido soltado a su favor. Amén, 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 Señor. Denle un aplauso a su Dios. Tú lo has hecho, Jesús. El que era indigno ahora es digno, Abre las Señor. puertas del cielo. Oh, sí, Señor. A llover. Oh, sí, Señor. Abre las puertas del cielo. A llover. A llover. Abre las puertas del cielo. Suelta, Padre amado. A llover. Recibiendo lluvia de A llover. Oh, sí, Señor. Abre